Buenas tardes, soy Lucía Prieto del área de Historia Contemporánea y mi opción por las fuentes locales dentro del proyecto de innovación pedagógica viene fundamentalmente motivada por la alta demanda de nuestro alumnado de llevar a cabo sus TFG sobre sus localidades o sobre algunos aspectos determinados de la historia local o comarcal. Mi objetivo en este caso es aportar una experiencia desarrollada con los alumnos del grado de Historia en el Archivo Municipal de Marbella, una actividad que denominamos la práctica del historiador y que no consiste sino en familiarizar al alumno con la fuente existente en este archivo en concreto. Por otra parte, hemos elegido un eje temático que es la historia social. La historia social que tiene su presencia en el marco, en el archivo local, pero que son fuentes de carácter nacional, o sea, son fuentes que son generadas por o para instituciones nacionales instituciones, organismos nacionales, pero que se ordenan, sean elaboradas en la comunidad, sean elaboradas en la localidad. De forma que esta experiencia, que se ha llevado a cabo, como vengo comentando, en el Archivo Municipal de Marbella, ha dado como resultado la orientación de un conjunto importante de alumnos, primero hacia el TFG y después en los casos en los que se ha podido, pues hacia tesis doctorales. Como fuentes para la historia social, nuestra elección se ha centrado en la documentación generada en el Ayuntamiento de Marbella para la Comisión de Reformas Locales, creadas, como todos sabemos, en 1883, y que en 1903 lleva a cabo una encuesta a nivel municipal de la que se pueden deducir las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera, en este caso concreto de Marbella, pero bueno, esto es una documentación que obra si se ha conservado en todos los archivos locales. Por nuestra parte, el análisis que han efectuado los alumnos sobre esta fuente, pues se pueden extraer los siguientes datos empíricos y a partir de aquí, bueno, pues como siempre, la elaboración de una teoría. De esta encuesta hemos trabajado la población activa del municipio, si bien en este caso, al ocupar la encuesta una indagación concreta sobre la actividad minera y ocupar la mina de hierro situada en el término municipal de Ojén a obreros cuyo origen no es exactamente local, bueno, pues nos permite tener también una visión de la importancia que tiene este sector de ocupación, en concreto el sector minero, en general, que irradia a toda la comarca. De forma que de esta primera encuesta hemos deducido la población activa, los sectores de ocupación, mayoritariamente dedicados a la actividad agrícola, pero con una importantísima presencia de la actividad minera. Las condiciones de trabajo, la jornada laboral, los salarios, los tiempos de ocio en la mina y en la actividad agraria y los niveles de vida de los obreros. Esto nos ha permitido, a partir de la información contenida en la fuente, que están los precios de los alimentos, los precios de los artículos de consumo, los artículos más consumidos, los productos más demandados, pues permiten la realización de presupuestos para las familias obreras y una vez que se comparan con los salarios, pues el alumno puede deducir muy claramente cuál es el nivel de vida, tan ajustado sobre todo en los grupos obreros. Igualmente hay una importante documentación o información
sobre la existencia de los establecimientos hospitalarios, asistenciales, sobre los niveles de instrucción y en el caso concreto que nos ocupa también aparecen descripciones sobre algunas viviendas obreras. Esta fuente, que como digo data de 1903, es complementaria a otra fuente de más envergadura. Lo digo porque sobre todo es una fuente que ocupa la información de un tracto temporal amplio desde 1905 hasta 1921 y nos estamos refiriendo al libro de actas de la Comisión de Reformas Sociales. Esta es una fuente que tiene un potencial muy amplio, se puede estudiar desde distintas perspectivas, es válida incluso para aspectos que podemos ubicar en la microhistoria, aunque se trate de una fuente administrativa. En primer lugar, nosotros el análisis que hemos venido efectuando sobre esta fuente y al que después han manejado los alumnos en nuestra experiencia docente, nos permite focalizar primeramente la atención sobre el fenómeno del caciquismo. Es muy fácil a través de esta fuente materializar, concretizar, objetivizar un concepto que los alumnos procesan desde el pensamiento político o desde en su concepción teórica y a partir de la actuación de lo que podríamos poner entre paréntesis las fuerzas vivas como aparecen en la fuente o la cúpula de los grupos sociales en la localidad, pues podemos claramente ver su comportamiento. El libro de actas recoge la intervención, el intervencionismo municipal en las relaciones laborales y a partir de la composición de la Junta, bueno, pues podemos ver cuál es el comportamiento de cada uno de los actores que intervienen. Una representación empresarial que al estar reforzada por la presencia del párroco, del alcalde, pertenece siempre a las élites locales, y al juez de instrucción, pues determinan siempre una composición que es favorable a los intereses empresariales. Frente a esto, la representación obrera es minoritaria. Siempre es minoritaria a lo largo de todo el periodo. Sin embargo, bueno, pues a partir de la interactuación de estos actores, queda muy clara a lo largo del periodo cuáles son las estrategias de las élites económicas y de las oligarquías locales, pero también las expectativas de los sectores obreros, sobre todo en cuanto a condiciones de trabajo y a salarios. Otro eje muy evidente, aunque hay que poner atención porque realmente ya sabemos que las fuentes no hablan si no se las sabe interrogar, son las resistencias que ofrecen las grandes empresas capitalistas de la zona, la citada anteriormente empresa minera, la Iron Ore Company, de capital británico, y la colonia agrícola de San Pedro Alcántara, que en este momento ya está penetrada por capital también foráneo y sobre todo, bueno, pues por unos intereses muy ajenos a los intereses locales. Es muy importante, por lo tanto, ver cómo los representantes de estas grandes empresas, siempre presentes en las reuniones, pues defienden los intereses empresariales y se ven muy claramente algunas de las estrategias utilizadas a lo largo de todo el periodo. Esto es fundamental, es más evidente cuando después de la aprobación de la jornada de 8 horas, en 1919, estas empresas van a presentar, junto con los grandes empresarios agrícolas, también del aceite,
pues una serie de estrategias para boicotear en sus respectivas empresas la aplicación de la jornada de 8 horas. Esta fuente nos permite también, para los historiadores de la guerra civil, determinar los orígenes de la violencia política en época muy temprana. Es decir, nosotros hemos podido detectar como los liderazgos obreros en las huelgas del 19, en las huelgas del trienio, pues son visibles después en la República y después también en la gestión de la zona durante el proceso revolucionario. Esto nos lleva a poder formular una de nuestras tesis ya en el periodo de la guerra, y es que estos liderazgos en el periodo revolucionario no son espontáneos ni emergen de forma inmediata, sino que generalmente son ejercidos por actores que tienen una gran trayectoria en el mundo sindical, y algunos de estos liderazgos son reconocibles en la etapa del trienio y en su actuación a través de la Junta de Reformas Sociales, en su presencia de esta fuente que venimos utilizando. Y por último, en esta experiencia, como digo, de formación para alumnos de TFG, trabajamos habitualmente en una tercera fuente que también conserva el Archivo Municipal de Marbella, que sé que no se conserva en otros archivos, y que es la documentación generada para el Instituto de Reforma Agraria de la República, para la reforma agraria republicana. Se trata de un documento de 1935 elaborado por el Ayuntamiento de Marbella y que contiene el censo de campesinos sin tierra, el sector sobre el que incidían las reformas republicanas. Es una documentación muy completa, es un documento muy importante que sobre todo ofrece una panorámica de la situación de la propiedad agraria en la zona, esto que aparecen las superficies de las grandes explotaciones, la situación de la pequeña propiedad, la situación de la parcería, el nivel de rentas, los ganados, el sostén material de cada una de las propiedades, los niveles de producción agrícola y sobre todo las condiciones de vida del proletariado rural en la República. Es por lo tanto una fuente que conecta perfectamente con todas las anteriores y que permite llevar a cabo en archivos locales trabajos e investigaciones en profundidad sobre historia social. Por lo tanto, hay otras muchas fuentes que se pueden vincular a estas, como son los oficios de huelga, que ya se llevan también presentados en el gobierno civil a lo largo de la República hasta las vísperas de la Guerra Civil. Y por último, pues toda la documentación utilizada está protagonizada por actores con nombre y apellidos, que en el marco de la historia local son perfectamente identificables y que podemos seguir una trayectoria de estos grupos sociales a lo largo de todo el siglo XX y que culmina en los estudios que hacemos sobre la represión franquista, y donde reconocemos tanto en el caso de la violencia política ejercida durante la etapa republicana, en la represión de los sectores empresariales, como después durante la represión franquista. Quiero decir con esto que son documentos que desde la historia local aportan al relato nacional un análisis, un marco de explicación bastante concluyente
con respecto a la interacción que existe entre el conflicto social desde las primeras décadas del siglo XX hasta prácticamente la posguerra española. Pues muchas gracias.